Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Médicos Dinámicos. Hace mucho tiempo que no subíamos contenido en el canal. La verdad es que en el trans de este último año hemos tenido muchos proyectos en puerta, hemos tenido mucho trabajo. La verdad es que hemos tenido bastantes cosas que hacer y pues hemos dejado el proyecto de aquí del canal a un lado. Sin embargo, es un proyecto que me gusta mucho, que lo disfruto hacer demasiado y que pues ya le estaremos dando continuidad en este segundo bimestre del 2024. Esperemos de tener más constancia. Yo voy a tratar de hacer lo posible por tenerles contenido con especialistas en su área de otras profesiones y también con algunos colegas que la verdad son muy buenos en lo que hacen y pues esperemos tenerlos aquí pronto para que ustedes conozcan acerca de lo que hacen, resolver algunas dudas y por qué no también platicar como amigos en este canal que pues ya saben que es meramente informativo, pero también una especie de interacción entre amigos, ¿no? Entonces, este video no es para hablarles ahorita de temas relacionados a cuestiones, se podría decir, banales, sino que les vengo a explicar más o menos a lo que me dedico. ¿Por qué? Porque inclusive mis amigos que son incluso colegas de la misma área de medicina no conocen a lo que me dedico y precisamente hoy vamos a hablar de las curiosidades o de los puntos importantes de lo que es la medicina laboral. Yo estoy en proceso de titulación para titularme como especialista en salud en el trabajo. La verdad es algo que también me ha costado un poquito darle el término que se merece para que ya logremos tener el papel así al 100 se podría decir, pero ya estamos en ese proceso final, en la recta final y la verdad que es algo que espero con ansias terminar en este año. Entonces vamos a hablar de lo que es la medicina laboral, porque de repente tenemos como que ciertas dudas de qué es la medicina laboral. De repente por ahí me preguntan algunos de mis pacientes, oiga, ¿qué es la medicina laboral? Porque independientemente a que me dedique a esto, también doy consulta general sobre padecimientos que pues, son de la población, no en específico, sino la población en general, seguimientos a pacientes diabéticos, personas que tienen enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales y demás, ¿no? Toda la consulta general que cuando ustedes van inclusive a algún médico en similares o en farmacias o en consultorios anexos a farmacias, pues todo ese tipo de consultas las seguimos dando. Me gusta mucho dar consulta y la verdad lo disfruto demasiado, pero pues mi giro en específico pues es la salud en el trabajo dentro de las empresas. Entonces nosotros le damos seguimiento a ciertos empleados que requieren valoraciones específicas para sus puestos de trabajo. Entonces es ahí donde entra como que la curiosidad de qué es entonces la medicina laboral, qué es en específico lo que hace usted. Y bueno, pues les puedo comentar de inicio que la medicina laboral tiene los orígenes en la antigüedad, cerca del siglo XV a.C., donde principalmente por Hipócrates fue tomado este tema que él describía algunas enfermedades que desarrollaban los mineros en esa época. Posteriormente, el reconocimiento de las enfermedades profesionales ya fue de manera específica por parte de Bernardino Ramazzini, quien se considera el padre de la medicina laboral moderna, y eso fue cerca del siglo XVII. Actualmente pues se tiene un día en específico que es el que nosotros celebramos en medicina del trabajo y que lo conmemora, ¿no? Que conmemora a este personaje de la historia que realmente es muy importante en salud en el trabajo y medicina laboral. Como parte de las valoraciones que nosotros hacemos en salud en el trabajo, medicina laboral, es la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Pues es una rama de la medicina laboral, el estudio de cómo adaptar el entorno del trabajo para prevenir lesiones y aumentar la eficiencia también a su vez. Ustedes saben que si un colaborador está cómodo en su área de trabajo, rinde más, es más productivo y pues precisamente nosotros, aparte de buscar que sea eficiente su trabajo, buscamos que esté cómodo y que no desarrolle algunas cuestiones de alteraciones físicas por estar en un sitio que a lo mejor no es el indicado, por las condiciones del mobiliario, por las condiciones de las tareas, de los procesos que realiza. Entonces nosotros nos dedicamos a precisamente a estudiar el aspecto ergonómico de sus puestos de trabajo para asegurarnos de que estén adecuados para la tarea que realiza el trabajador. También nosotros llevamos a cabo cuestiones epidemiológicas que pues nosotros lo llamamos como epidemiología laboral, la cual nos piden a nosotros los médicos laborales o los médicos en salud en el trabajo que investiguemos ciertos aspectos específicos que desarrolla el colaborador
para precisamente identificar y prevenir enfermedades ocupacionales. Eso es muy importante porque de repente, por ejemplo, en nuestra titulación nos piden que hagamos un proyecto donde contribuyamos a detectar un riesgo a la salud potencial en una empresa. Y por ejemplo, en mi caso, estudiamos mobiliario que probablemente esté causando lesiones musculoesqueléticas en trabajadores, y pues nosotros a partir de eso, de implementar herramientas de evaluación del riesgo ergonómico para los colaboradores, podemos decir si sí hay o no hay cierto riesgo al utilizar ese mobiliario, porque es un mobiliario que a lo mejor no estaba estudiado o no tiene las condiciones necesarias para que el trabajador lo use y pueda desarrollar su función por un largo periodo, ¿no? Entonces nos piden precisamente que hagamos un estudio de la interacción entre el usuario del mobiliario y el mobiliario para saber si hay un riesgo, y con eso desarrollar una especie de intervenciones que sugerimos para que mejore el riesgo, o sea disminuido más bien, que sea disminuido para que el colaborador no desarrolle alguna enfermedad laboral y lesiones intrínsecas a su tarea. También nosotros le damos cierto seguimiento a las enfermedades psicosociales. Nosotros tenemos actualmente en México la norma 035 que es para la identificación de los riesgos psicosociales dentro de las empresas y el desarrollo de un entorno laboral favorable. ¿Eso qué quiere decir? Esta norma en específico nos ayuda a implementar o más bien nos orienta a cómo implementar unos cuestionarios de evaluación para los colaboradores, en donde vemos ciertos aspectos que son inclusive desde su jornada laboral, desde el estrés en su trabajo, de la relación con sus jefes, de la relación con la familia, de la relación con las tareas que desarrolla y demás. Evaluando esas preguntas, nosotros nos podemos dar una idea de cómo está este colaborador en cuestión de estrés, si los aspectos psicosociales están afectándolo y que pueda desarrollar tal vez alguna enfermedad relacionada al acúmulo de estrés, por ejemplo el burnout, que es el famoso síndrome del quemado, síndrome de burnout, que precisamente es una enfermedad que ya es cuando tenemos una fatiga laboral, un estrés muy elevado. Entonces nosotros podemos identificar ciertos riesgos dependiendo de las respuestas que se hayan dado en ese cuestionario y ciertas intervenciones sugeridas para que disminuyamos el nivel de factores que están influyendo en que ese colaborador desarrolle cierto tipo de estrés y que pueda a su vez somatizarse en algunos otros aspectos como molestias musculoesqueléticas y demás, ¿no? También nosotros nos dedicamos a la prevención de accidentes dentro de las áreas laborales. Si bien no es nuestra función principal, porque hay un departamento que a lo mejor conocen que se llama seguridad y higiene dentro de las empresas, que van muy empatados de la mano con medicina laboral o medicina ocupacional o salud en el trabajo. Nosotros nos dedicamos precisamente a identificar ciertos riesgos dentro de las empresas que pueden ser un potencial riesgo a la salud. Entonces, si por ahí en el momento del reconocimiento de alguna área vemos que por ejemplo hay, no sé, en una maderería, clavos tirados, o que la herramienta que se utiliza no es la adecuada porque no tiene la protección adecuada, no están utilizando tal vez equipo de protección personal que limite la entrada de alguna rebaba, alguna serrín dentro de sus ojos, o la inhalación constante de partículas pequeñas suspendidas en el aire. Ustedes saben que al momento de que hacen trabajos de corte en la madera, pues despiden muchas partículas, y si no tenemos el equipo de protección adecuada, esas partículas se están inhalando constantemente por el personal y pues puede desarrollar algún tipo de enfermedad pulmonar, puede tener algún tipo de lesión al momento de manipular la madera si no utiliza el equipo de protección como los guantes, como los gogles. Entonces podemos por ahí tener alguna lesión importante. Entonces, aunque no es por ejemplo el punto principal de la medicina ocupacional, nosotros interactuamos junto con los encargados de seguridad e higiene para precisamente identificar este tipo de riesgos a la salud y pues tratar de prevenirlos.
También nosotros hacemos campañas en el trabajo, que es por ejemplo las vacunaciones, que al momento se dan como una prestación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México, que es el que brinda este servicio a las empresas. Nosotros podemos canalizar a los colaboradores a que vayan directamente a la institución que les toca para que cumplan eh, con el llenado adecuado de su cartilla de vacunación nacional, o nosotros podemos convocar al IMSS Empresas para que vaya directamente al sitio y que lleve suficientes vacunas para que vacune a todo el personal. Obviamente dependemos mucho de la participación y de que las empresas pues nos presten a los colaboradores para que cumplan con la campaña, con los objetivos de la campaña, pero realmente son campañas que pueden ser de manera periódica, muy repetidas, hasta cumplir la cobertura total que nosotros queremos, ¿no? Entonces, tanto las campañas de vacunación como campañas de salud visual, campañas de salud auditiva, campañas inclusive para detección de algunas lesiones musculoesqueléticas, inclusive de seguimiento dental, las podemos implementar, y todo esto es en pro de prevenir algunas enfermedades que no necesariamente a lo mejor están como causa de su trabajo, pero que son necesarios que las identifiquemos para reducir el riesgo de alguna lesión dentro. Por ejemplo, si llevamos una campaña visual, pues sí, obviamente es en pro de mejorar la salud del colaborador en cuestión de que use los lentes adecuados para que no se vaya aumentando para que no vaya aumentando el grado de agudeza visual disminuida que tiene, pero también es en pro de que tenga los elementos adecuados para cumplir con sus funciones, porque a lo mejor es un trabajo de precisión en la que necesita tener lentes adecuados para cumplir una tarea en específico, y si no detectamos que tiene un déficit visual, tal vez no tiene las herramientas necesarias y pues se puede lesionar tratando de hacer una tarea de precisión, ¿no? Entonces, todo ese tipo de campañas nosotros les damos seguimiento, las implementamos, y después de esto hacemos algo que se llama diagnóstico de salud anual, que en muchas empresas lo utilizamos para ver cómo está nuestra población en general. También nos apegamos a las normativas y leyes. Cada país tiene su normatividad específica para el seguimiento de la salud de los trabajadores. Aquí en México es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS las que nos rigen para llevar de manera adecuada el seguimiento de la salud de los trabajadores dentro de las empresas. Entonces nosotros le damos seguimiento a toda la papelería que es enviada por parte del IMSS para detección de algún riesgo de trabajo, ya sea algún accidente o alguna enfermedad. Toda la documentación que el IMSS requiere para evidenciar si es o no a causa del trabajo el padecimiento por el cual fue referido, todo eso nosotros lo llevamos de manera muy precisa para no dejar escapar ningún tipo de riesgo potencial que pudiera tener el colaborador. También nosotros damos monitoreos a la salud haciendo exámenes periódicos o de ingreso a los colaboradores para verificar que las condiciones de salud que son extralaborales, inclusive por herencia, por ejemplo si son diabéticos, si son hipertensos, si tienen algún problema renal, si tienen algún problema de colesterol o triglicéridos elevados y demás, todas esas detecciones las hacemos nosotros para prevenir que desarrollen alguna enfermedad más grave dentro del área laboral. Si nosotros no tenemos una idea de cómo está nuestro trabajador al momento del ingreso y no lo evaluamos de manera periódica, puede ser que se nos estén pasando algunos temas de salud que son necesarios cubrir y corregir para que desarrolle una tarea en específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente que tiene obesidad y nunca le hacemos algún examen para detectar que a lo mejor tiene colesterol o triglicéridos altos también, podemos dejar escapar que en el momento de las valoraciones
para subir, no sé, a trabajo en alturas, a lo mejor sale bien, ¿no? Pero se nos escapó por ahí que tenía el aumento de grasas en sangre, y estando en alturas considerables su presión aumenta. Su grasa en la sangre impide también una adecuada oxigenación, lo cual nos provoca que el colaborador se maree, le dé visión borrosa, zumbido de oídos y se nos pueda accidentar porque perdió el equilibrio, ¿no? Entonces es necesario que nosotros demos seguimientos periódicos y el monitoreo de salud adecuado a los colaboradores para que puedan tener condiciones óptimas dentro y fuera del área laboral. Perdón, tuvimos una cuestión técnica y les comentaba que también una de las partes que nosotros nos dedicamos en medicina del trabajo, medicina laboral, salud en el trabajo o medicina ocupacional, como le quieran llamar, es a la rehabilitación y a la reintegración de algunos colaboradores. Pongamos de ejemplo que un colaborador se accidentó, lamentablemente tuvo amputación de algunas de sus falanges y pues ya no puede hacer una actividad plena con sus manos, ¿no? Y él se dedicaba, no sé, a la manipulación de algún tipo de maquinaria en el cual necesitaba tener todos sus falanges. En ese sentido, nosotros al momento de que recibimos el dictamen por parte del IMSS de Salud en el Trabajo, nos toca ver la parte de la reintegración a su área o a otra área. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente es una incapacidad permanente parcial, lo cual significa que sí puede seguir laborando, que va a tener una indemnización, pero que va a seguir laborando, va a poder tener otro tipo de actividades, y nosotros nos toca evaluar el tipo de actividades que pueda llegar a realizar. Depende mucho también del perfil del colaborador, porque a lo mejor si es un colaborador que no tiene suficientes conocimientos administrativos, pues no va a ser posible cambiarlo como tal a un área administrativa aunque nosotros queramos. Pero a lo mejor tiene algunos conocimientos que nos puedan ayudar en unas áreas operativas, pero sin necesidad de la manipulación como lo realizaba antes. A lo mejor solamente nos ayuda a la supervisión de las tareas, nos ayuda a verificar los procesos y demás, ¿no? Entonces nos toca hacer la parte de la rehabilitación y de la reintegración a las áreas laborales más convenientes para ese colaborador, y de esta forma seguir haciendo que sea productivo. Es alguna cosa que a lo mejor es no tan grata saberlo, pero es necesario que ustedes sepan que este tipo de colaboradores todavía tienen la posibilidad de seguir laborando aunque hayan tenido la pérdida de alguna falange, de alguna extremidad o inclusive alguna lesión más importante, ¿no? A eso es lo que también nos dedicamos, y de la mano de los directivos de recursos humanos y demás podemos crear una estrategia donde el colaborador todavía pueda llegar a reintegrarse a alguna de las áreas que esté habilitada para que él pueda cumplir una función. Necesitamos pues difundir más un poquito el apego a los procesos de medicina laboral, seguridad, higiene. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía, pese a que estamos en el 2024, algunos colaboradores no tienen la noción de la importancia de seguir los procesos implementados, las valoraciones periódicas y todo lo que implica el desarrollo de las funciones dentro del área laboral. Ustedes, si conocen a alguien dentro de alguna empresa, o ustedes mismos si son trabajadores de alguna empresa, sepan la importancia de lo que la medicina laboral implica para que puedan ustedes tener un adecuado apego a los procesos. Recuérdense que esto es más cuestiones preventivas para evitar precisamente ser reactivo en alguna ocasión de alguna lesión o de alguna enfermedad desarrollada por el trabajo. Muchas gracias y espero que esta información les sea de utilidad. Ahora que ya sabemos de lo que es de lo que se encargan los médicos laborales, pues esperemos que haya cumplido con la función de despejar algunas dudas, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.